Desde el momento en que llegaste a este mundo, algo dentro de ti comenzó a olvidar. Te dieron un nombre, un lugar, una historia, pero no te contaron toda la verdad. No te dijeron que tu alma ya había vivido mucho antes de este cuerpo, que existe un campo invisible que guarda cada uno de tus pasos, cada emoción, cada decisión de cada vida, un registro vivo, un espejo vibratorio, una memoria que no se aprende, se recuerda. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás respondiendo a un llamado que viene de más allá del tiempo. Este es el inicio de tu regreso. Desde mucho antes de tu nacimiento ya había una historia esperándote, no escrita con tinta ni contenida en un libro físico, sino vibrando en una dimensión sutil que trasciende el tiempo y el espacio. Esta historia no fue dictada por el azar ni por el destino impuesto, sino que emana de un campo de conciencia tan antiguo como el alma misma, un lugar donde cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia vivida, soñada o intencionada queda registrada como una huella energética. A este campo se lo conoce en diversas tradiciones y lenguajes, como los registros akáshicos. Más que un concepto espiritual o una creencia esotérica, los registros constituyen una base de datos espiritual que contiene la memoria profunda del alma, no solo la tuya, sino la de todos los seres que han existido, existen y existirán. Lo que los hace únicos no es su capacidad de almacenar información, sino la forma en que dicha información existe, como frecuencia, como resonancia, como verdad codificada en energía pura. A menudo, esta dimensión pasa desapercibida no porque esté lejos, sino porque su sutileza la oculta tras el ruido constante de la conciencia ordinaria. Sin embargo, todos hemos sentido su presencia alguna vez, en momentos de intensa introspección, en la pausa silenciosa de la meditación, en ese déjà vu que nos envuelve con una certeza inexplicable, en sueños que parecen más reales que la vigilia, o en la conexión inmediata con un lugar o persona que sentimos haber conocido antes. En esos instantes, lo que se activa no es la imaginación, sino la memoria del alma, esa parte eterna de nuestro ser que no ha olvidado quién es, aunque la mente humana haya aprendido a ignorarlo. La tradición hindú lo llamó Akasha, término sánscrito que designa el éter, el quinto elemento primordial que, según la cosmología antigua, sostiene y penetra toda la creación. El Akasha no es una sustancia en el sentido material, sino una esencia vibratoria que lo contiene todo y que da origen a todo lo que existe. Desde esa perspectiva, lo físico no es más que una manifestación densa de lo sutil, una consecuencia visible de una causa invisible. Los registros akáshicos no se encuentran en ningún lugar externo. No están guardados en templos secretos ni en archivos perdidos bajo tierra. No necesitan guardianes ni jerarquías espirituales que los custodien, porque su acceso no depende del conocimiento intelectual, sino del estado vibratorio del ser. Se revelan no a quien busca con los ojos abiertos, sino a quien se atreve a mirar hacia adentro con honestidad radical. Es por eso que algunos los visualizan como una biblioteca de luz, otros como un templo antiguo lleno de símbolos, y hay quienes simplemente los sienten como una corriente emocional, un eco interior, un saber que no puede explicarse pero que se reconoce como cierto. Esta variedad de experiencias tiene una razón de ser. Los registros no hablan el idioma de la lógica, sino el de la resonancia. No están organizados en oraciones, sino en frecuencias, en patrones que solo pueden ser decodificados por la conciencia alineada con su propia verdad. A lo largo de la historia humana, distintas culturas han descrito este campo con nombres diferentes. Los hebreos lo llamaron el libro de la vida, un registro donde se anotan las acciones y el destino de cada alma. En la tradición islámica se lo conoce como al-Lawh al-Mahfuz,
la tabla preservada que contiene todo lo que ha sido y será. Los antiguos egipcios hablaban de una sala de registros donde el alma era guiada para revisar su existencia. Los sabios védicos enseñaban que nada se pierde realmente, sino que todo retorna a la Akasha como una onda que regresa al océano. Estos relatos, aunque variados en su forma, coinciden en un mismo fondo: la existencia de una memoria universal que trasciende al individuo y lo conecta con el todo. Lejos de ser una fantasía romántica, esta idea ha persistido durante milenios, no porque sea útil, sino porque es verdadera. Ha sobrevivido a imperios, religiones, colonizaciones y sistemas de control precisamente porque responde a una experiencia humana profunda, íntima y constante. La sensación de que hay más en nosotros que lo visible, más historia que la contada, más verdad que la permitida. La razón por la cual esta verdad ha sido sistemáticamente minimizada o ignorada no es porque carezca de evidencia, sino porque desafía las estructuras sobre las que se ha construido la realidad colectiva. Si existe una memoria del alma, entonces el yo no puede definirse por su nacionalidad, su religión o su biografía limitada. Si el acceso al conocimiento está en nuestro interior, entonces ya no es exclusivo de instituciones ni de autoridades externas. Esto representa una amenaza para cualquier sistema basado en el control, la obediencia y la desconexión, porque implica que cada ser humano es soberano por naturaleza, portador de una sabiduría que no puede ser reglamentada ni condicionada. Aún así, esa memoria no puede ser erradicada, solo enterrada, y lo que está enterrado, tarde o temprano, busca la luz. Es por eso que, incluso en una era dominada por la racionalidad, el materialismo y la tecnología, la intuición sigue emergiendo como una vía legítima hacia el conocimiento. Aunque se la ha disfrazado de coincidencia o se la ha desprestigiado como fantasía, la intuición es la forma más directa en la que el alma recuerda. A veces llega como una certeza que desafía toda lógica, a veces como una imagen, una sensación o una corazonada, pero siempre lleva consigo una energía particular, una vibración reconocible que no requiere explicación para sentirse verdadera. Esa energía es la señal de que algo dentro de ti está conectado con algo mucho más vasto. Y aunque te hayan enseñado a dudar de esa señal, a desconfiar de lo que no puede medirse, la verdad es que ha estado contigo todo el tiempo, esperando que te vuelvas hacia ella. Los registros akáshicos no pertenecen a una élite espiritual ni a los iniciados de antiguas órdenes místicas. No son propiedad de ningún linaje, religión o cultura. Son una herencia universal, una tecnología del alma disponible para todos aquellos dispuestos a escuchar. Y escuchar no significa necesariamente oír voces o recibir visiones espectaculares. Escuchar, en este contexto, es permitir que la conciencia se calme lo suficiente como para percibir aquello que siempre ha estado presente. Es afinar el oído interno, aquietar la mente reactiva y abrirse a una forma de saber que no depende de razonamientos, sino de resonancia. En otras palabras, no se trata de buscar afuera lo que nunca ha estado lejos, sino de recordar que el mapa está dentro y que la brújula es la vibración que sientes cuando te acercas a la verdad. En este primer contacto con los registros akáshicos, lo más importante no es entender cada detalle o tener una experiencia mística inmediata. Lo esencial es reconocer que algo dentro de ti ya lo sabe. Que no se trata de adoptar una nueva creencia, sino de liberar una memoria que estaba latente. En el fondo, tú ya conoces este campo porque provienes de él, y cada experiencia de claridad, de conexión profunda, de intuición inexplicable, ha sido una muestra de su presencia.
Estás hecho de esa sustancia sutil que lo recuerda todo. Y aunque te hayan dicho que solo eres tu nombre, tu historia o tu cuerpo, hay una voz más antigua que ha estado intentando hablarte desde siempre, no con palabras, sino con frecuencia. Y ahora por fin estás comenzando a escucharla. Durante generaciones, la humanidad ha sido educada para mirar hacia afuera, como si la verdad estuviera en los libros, en los dogmas, en las figuras de autoridad que establecen lo que puede ser considerado real y lo que debe descartarse como superstición. Desde la infancia se nos entrega un conjunto de reglas, creencias y narrativas que conforman una identidad funcional dentro del sistema, pero desconectada de la verdadera esencia del alma. Nos dicen quiénes somos, qué debemos desear, cómo comportarnos, qué temer, qué perseguir, y en ese proceso nos alejan del recuerdo interno, nos entrenan para dudar de la intuición y nos condicionan a vivir en una versión reducida de nosotros mismos. Olvidamos no solo nuestras vidas anteriores o el propósito con el que encarnamos, sino también la posibilidad de que exista una historia más grande, una que no fue escrita por otros, sino por nuestra propia conciencia. Recordar no es un proceso meramente intelectual. No se trata de acumular conocimiento, sino de recuperar algo que nos pertenece, algo que nos fue arrebatado por siglos de condicionamiento. En lo más profundo de ese olvido inducido se encuentra la memoria viva del alma, una fuente de sabiduría que no se estudia, se revela. Y es precisamente esta revelación la que resulta peligrosa para los sistemas que se sostienen sobre el control, la obediencia y la repetición, porque un ser que recuerda quién es no puede ser domesticado, no se conforma con una existencia programada, no vive para complacer mandatos externos, no teme ser diferente, porque ya no necesita validación. En el instante en que accede a la verdad vibratoria que lo habita, todo lo demás pierde fuerza, las máscaras se desvanecen y lo que queda es pura soberanía. Por eso el olvido fue necesario, no fue casual, no fue un error evolutivo ni una debilidad humana. Fue una estrategia histórica, un diseño estructurado para desviar la atención de lo sagrado y encerrarlo bajo llave. Se quemaron bibliotecas, se suprimieron rituales, se ridiculizaron los saberes antiguos, se desacreditó todo lo que no pudiera medirse con las herramientas de un pensamiento lineal y materialista. La colonización no solo arrebató tierras, también amputó memorias. Los cantos sagrados que abrían portales hacia el Akasha fueron silenciados. Las lenguas que transmitían sabiduría ancestral fueron borradas. Las prácticas intuitivas que conectaban al ser con el campo vibracional fueron reemplazadas por doctrinas de control y castigo. Así, lentamente, la humanidad dejó de recordar, no porque perdiera la capacidad, sino porque se le enseñó a no mirar en esa dirección. Y sin embargo, incluso bajo siglos de represión, la memoria no desapareció, solo se ocultó. Como una llama que resiste en lo profundo de una cueva, el alma ha seguido susurrando a través de los sueños, de las corazonadas, de las emociones sin explicación racional. Ha enviado señales codificadas en momentos de intensa lucidez, en conexiones instantáneas, en la atracción por culturas o lugares que jamás hemos visitado físicamente. Todas esas experiencias, lejos de ser fantasías, son manifestaciones del recuerdo que insiste, porque el alma, por más tiempo que lleve dormida, no olvida. Solo espera que el cuerpo y la mente estén listos para recibir de nuevo esa información, para reconectar con el archivo infinito que lleva escrito no solo lo que hemos sido, sino lo que estamos llamados a ser. Y es aquí donde recordar se convierte en un acto de soberanía. No se trata de rebelarse contra el mundo exterior por el mero hecho de hacerlo, sino de recuperar el poder natural que nace del saber interior.
Cuando una persona recuerda, realmente recuerda, ya no busca respuestas en los mapas ajenos, porque comprende que el único mapa verdadero está grabado en su propia frecuencia. Esa memoria le revela no solo sus heridas, sino también su potencial. Le muestra sus bucles kármicos, pero también sus contratos sagrados. Y esa visión, aunque puede ser incómoda, es profundamente liberadora. Porque al ver los patrones que ha repetido vida tras vida, al reconocer las lecciones que ha postergado o evitado, recupera también la capacidad de elegir diferente. El recuerdo ilumina el terreno y devuelve la dirección. En este sentido, los registros akáshicos no son una colección de datos espirituales, sino un espejo que refleja la arquitectura completa del alma. Acceder a ellos es como abrir un libro escrito en energía, donde cada palabra vibra con la frecuencia exacta de tu evolución. No estás obligado a seguir ese guión, pero conocerlo cambia radicalmente tu forma de caminar el presente. Ya no reaccionas desde la ignorancia, sino desde la comprensión. Ya no huyes del dolor, lo integras. Ya no temes al vacío, lo llenas con conciencia. Eso es soberanía. No el control externo que impone límites, sino el dominio interno que reconoce la verdad en medio del caos. Por eso, cuando alguien comienza a recordar, su vida entera empieza a transformarse. No necesariamente porque adquiera poderes sobrenaturales o conocimientos espectaculares, sino porque empieza a vivir desde un centro que no necesita permiso. Deja de jugar el rol que le asignaron y empieza a escribir el suyo propio. Deja de seguir mandatos heredados y empieza a escuchar la voz que siempre estuvo ahí, esperando en el silencio. Esa voz no grita, no se impone. Susurra con la suavidad de quien no necesita demostrar nada porque lo sabe todo desde dentro. La soberanía espiritual no es arrogancia ni superioridad. Es humildad alineada con certeza. Es saber que no viniste al mundo como una hoja en blanco, sino como un ser cargado de historia, de potencial, de sabiduría. Que no estás perdido, solo distraído. Que no necesitas salvarte, solo recordarte. Esa es la verdadera revolución silenciosa que está ocurriendo en este tiempo. Personas comunes que se reconectan con su campo akáshico, no para escapar del mundo, sino para encarnarlo con totalidad, para traer esa información a lo cotidiano, al cuerpo, a las relaciones, al trabajo, a la creación. Y lo que sucede cuando alguien recuerda, profundamente y sin máscaras, es que se convierte en un punto de activación para otros. Su sola presencia vibra diferente. Ya no reacciona igual. Ya no se mueve desde el miedo o la necesidad de pertenecer. Se mueve desde la verdad que le arde por dentro. Y esa vibración, inevitablemente, despierta algo en los demás. No necesita convencer a nadie. No necesita probar nada. Simplemente vive en coherencia, y esa coherencia es contagiosa porque revela una posibilidad que otros también han sentido, aunque no sepan cómo nombrarla. Es entonces cuando el recuerdo deja de ser un acto individual y se convierte en una fuerza colectiva. Así, lo que empezó como una búsqueda íntima se convierte en una transformación más amplia. Porque un ser que recuerda ya no encaja en estructuras vacías, ya no alimenta sistemas que niegan el alma, y al dejar de sostener lo que no vibra con su verdad, ayuda a disolverlo. No con violencia, sino con irrelevancia. El viejo mundo pierde fuerza no porque se lo ataque, sino porque deja de tener sentido para quienes han despertado. Y en ese vaciamiento surge el nuevo, no como una utopía, sino como una realidad sembrada en la memoria profunda del ser. Este segundo paso en el viaje hacia los registros akáshicos no te pide que creas en algo nuevo, sino que te atrevas a deshacerte de todo lo que fue puesto para impedirte ver. Te invita a soltar las narrativas heredadas, los modelos impuestos, las definiciones prestadas.
Te llama a volver a ti, no para huir del mundo, sino para habitarlo con autenticidad. Porque un alma que recuerda su propósito ya no se pregunta si está a la altura, simplemente empieza a caminarlo. Y en cada paso, en cada elección, en cada acto consciente, se convierte en la encarnación viva de su propia soberanía. Acceder a los registros akáshicos no es cuestión de fórmulas mágicas ni de rituales herméticos reservados a unos pocos iniciados, sino un proceso profundamente humano, íntimo y vibracional. Lo que se necesita no es una herramienta externa, sino una disposición interna, la intención clara, el silencio sincero y la presencia total. La conciencia que se alinea con su verdad no necesita que alguien le dé permiso para mirar hacia adentro, solo necesita espacio, sinceridad y la voluntad de recordar. Porque este campo de memoria no está escondido en un templo lejano ni custodiado por seres invisibles, sino que vive dentro de ti esperando a que sintonices con su frecuencia. Lo primero que debes comprender es que los registros akáshicos no funcionan como un archivo que se puede consultar con palabras lógicas o con estructuras lineales de pensamiento. No es un libro escrito con frases y capítulos, sino un campo de información vibratoria que resuena en la dimensión del alma, no en la mente racional. Por eso, no se trata de entender, sino de sentir. No se trata de analizar, sino de escuchar. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de crear las condiciones para que esas respuestas se revelen solas, cuando estés preparado para recibirlas. Y esas condiciones no tienen que ver con reglas impuestas ni con protocolos rígidos. Tienen que ver con quietud, apertura y autenticidad. Uno de los portales más accesibles al campo akáshico es la meditación profunda, no aquella que se practica como técnica para calmar la mente, sino aquella que se convierte en un espacio sagrado de presencia, en el que la identidad superficial se disuelve y lo esencial comienza a emerger. En ese estado de silencio interior, donde ya no hay prisa ni pretensión, la conciencia empieza a alinearse naturalmente con la frecuencia del alma, y en ese alineamiento pueden aparecer imágenes, emociones, símbolos o comprensiones que no parecen provenir del pensamiento ordinario. No se trata de visualizar algo específico, sino de permitir que lo que ya está grabado en tu campo energético emerja con claridad. También existen otras formas espontáneas de acceso: los sueños lúcidos, las experiencias cercanas a la muerte, los momentos de profunda emoción o transformación, incluso el arte creado desde lo más íntimo del ser. No hay una única vía para llegar a los registros, porque el alma no responde a métodos predefinidos, sino a vibraciones auténticas. La escritura automática, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta poderosa para muchas personas que desean canalizar información de su plano interno sin la interferencia del juicio mental. En ese tipo de escritura, la mente consciente se retira suavemente y el alma toma la pluma, expresando verdades que muchas veces sorprenden incluso al que las escribe. Pero no es necesario buscar estas experiencias. Lo esencial es volverte receptivo, y la receptividad no se logra forzando nada, sino soltando la necesidad de controlar. En este camino, la intención lo es todo. Si tu búsqueda nace del ego, si solo deseas obtener información para tener poder, validación o entretenimiento, es probable que encuentres silencio. El campo akáshico no se abre ante la exigencia, se abre ante la sinceridad. Si te acercas con humildad, con la voluntad real de conocer tus patrones, de comprender tus lecciones, de ver lo que has evitado mirar durante vidas, el campo responde. Porque este plano no está aquí para alimentar tu vanidad, sino para guiarte hacia tu evolución. Por eso, a veces lo primero que revela no es lo que quieres ver, sino lo que necesitas integrar.
Muestra bucles repetitivos, heridas antiguas, emociones no resueltas, no para castigarte, sino para ofrecerte la posibilidad de cerrar esos ciclos de una vez por todas. Y es aquí donde muchas personas se detienen, porque imaginar el acceso a los registros akáshicos como una experiencia luminosa y gloriosa es cómodo, pero encontrarse con la sombra puede resultar incómodo. Sin embargo, es justamente en la sombra donde habita el mayor potencial de liberación. Lo que ha sido reprimido, lo que ha sido temido, lo que no ha sido dicho o sentido, guarda claves esenciales para entender quién eres realmente. Por eso el trabajo con la sombra se convierte en un acceso profundo a los registros. No porque la oscuridad sea un obstáculo, sino porque es parte de la totalidad. Lo que se integra deja de controlarte. Lo que se enfrenta deja de repetirse. El cuerpo también participa activamente en este proceso, porque aunque solemos pensar que el alma y el cuerpo están separados, la verdad es que el cuerpo guarda en sus células la memoria energética de todo lo que el alma ha vivido. A veces, al entrar en contacto con los registros, pueden surgir lágrimas, estremecimientos, oleadas de tristeza, de rabia o de liberación que no tienen una causa inmediata en el presente. Pero no hay que temerles. Esas reacciones son señales de que algo está siendo sanado, de que una información que estuvo comprimida finalmente encuentra salida. Acceder a los registros no es una experiencia mental, es una experiencia vibratoria, emocional, incluso física. Por otro lado, muchas personas descubren su camino hacia los registros a través del arte. Pintar, cantar, danzar, escribir poesía o componer música desde el alma no son actos decorativos, sino lenguajes espirituales que comunican con planos que la lógica no alcanza. Cuando creas desde un lugar auténtico, cuando no buscas impresionar sino expresar, estás activando canales que permiten que la información akáshica se manifieste sin necesidad de traducción racional. El arte, como portal, es capaz de atravesar las barreras de la mente y tocar directamente el corazón, trayendo a la superficie memorias, emociones y verdades que estaban dormidas. La naturaleza también se convierte en un canal de acceso. Hay quienes han tenido profundas revelaciones caminando solos por el bosque, observando el movimiento del agua, contemplando el cielo estrellado o escuchando el silencio del desierto. La razón es sencilla: en esos espacios la mente baja su volumen y el alma puede elevar su voz, porque el akasha no grita, susurra, y susurra con el mismo tono que tu intuición más pura. Muchas veces ese susurro se confunde con una idea, con una certeza, con una visión. No hay que buscarlo con ansiedad. Hay que permitir que llegue, con la calma del que sabe que lo importante no se obtiene, se reconoce. El acceso consciente a los registros también puede producirse en momentos de crisis, cuando la estructura de vida habitual se rompe y el alma, por fin, tiene espacio para hablar. El duelo, la pérdida, la enfermedad, el desarraigo, a menudo nos colocan en estados de vulnerabilidad que derriban nuestras defensas mentales y nos obligan a mirar con otros ojos. Es en esas grietas donde muchas veces se cuela la luz de la verdad, no como una respuesta que resuelve todo, sino como una sensación inequívoca de que lo que estás viviendo tiene un propósito más grande. Esa comprensión, que brota sin explicación, es también un eco del campo akáshico. Lo más importante que debes recordar es que no hay una forma correcta de acceder a los registros. No hay un manual sagrado, ni una técnica definitiva. Lo que hay es presencia. Lo que hay es voluntad. Lo que hay es una frecuencia interior que empieza a sintonizar con una verdad más amplia. Cuando eso ocurre, cuando tu intención es sincera y tu energía está alineada, la información comienza a manifestarse de forma orgánica. A veces es una palabra que escuchas en tu mente y sabes que no viene de ti.
A veces es una imagen que se repite sin razón aparente. A veces es una sensación de certeza que no puedes explicar. Y otras veces es todo eso junto, emergiendo como una ola silenciosa que te envuelve y te transforma. Así como no necesitas una contraseña para sentir amor o para tener un presentimiento, tampoco necesitas un permiso para recordar quién eres. Los registros akáshicos no están lejos. Están tan cerca que solo puedes acceder a ellos cuando dejas de buscar afuera. Porque su puerta de entrada no es un lugar, es un estado del ser. Y cuanto más auténtico seas contigo, cuanto más dispuesto estés a ver sin filtros, más clara será la señal. La mente preguntará si lo estás imaginando. El ego dirá que no es posible. Pero tu alma sabrá la diferencia. Y cuando eso suceda, cuando cruces el umbral sutil entre la duda y la certeza interior, te darás cuenta de que nunca estuviste desconectado. Solo necesitabas silencio para escuchar. Si pudieras observar tu vida desde una dimensión más amplia, más allá del tiempo lineal, más allá de los hechos aislados, descubrirías que todo lo que te ha ocurrido no es una serie de accidentes dispersos, sino parte de un mapa complejo y preciso diseñado por tu propia alma para guiarte en tu evolución. Este mapa no está dibujado con rutas fijas ni con destinos inalterables, sino con patrones, lecciones, conexiones y oportunidades que se despliegan en función de tu nivel de conciencia. Ese mapa, que vibra en la frecuencia de los registros akáshicos, no predice tu destino, pero sí traza el camino energético por donde la transformación es posible. Acceder a él no significa descubrir un futuro escrito, sino entender desde dónde vienes, por qué estás aquí y cómo puedes dejar de repetir lo que ya no necesitas seguir viviendo. Cada uno de nosotros nace con un impulso profundo, una especie de llamado interno que, aunque puede estar cubierto por el ruido del mundo, nunca desaparece. A veces se manifiesta como una atracción inexplicable por ciertos temas, como una sensibilidad particular, como una necesidad urgente de expresar, sanar, crear o proteger. Otras veces se manifiesta como una incomodidad persistente, una sensación de que falta algo esencial, de que estamos viviendo a medias. Esas señales no son defectos ni coincidencias, sino fragmentos activos del mapa akáshico. Son hilos que nos conducen de regreso a lo que el alma ya sabe, pero la mente aún no recuerda. Y cuando empezamos a seguir esos hilos, la realidad cambia, no porque se transforme mágicamente, sino porque nuestra percepción se alinea con un propósito más alto. Uno de los elementos centrales que componen ese mapa del alma es lo que tradicionalmente se ha llamado karma. Sin embargo, esta palabra ha sido distorsionada y reducida durante siglos, hasta confundirse con la idea de castigo o condena. Desde la perspectiva akáshica, el karma no es una fuerza que te persigue, ni una deuda que debas pagar como penitencia. El karma es memoria. Es información vibratoria que permanece activa en tu campo energético y que resuena hacia adelante buscando integración. Es como un ciclo que quedó sin cerrar, una lección incompleta que aún pulsa en tu conciencia. Cuando no se comprende, el karma tiende a repetirse, no por crueldad, sino por compasión. La vida te muestra una y otra vez lo mismo, no para herirte, sino para darte nuevas oportunidades de responder de otra manera. Así, si en otra vida tu alma experimentó la traición como verdugo, es posible que en esta la experimente como víctima, no como castigo, sino como equilibrio. Si callaste tu verdad durante muchas encarnaciones, es probable que ahora sientas una necesidad urgente de hablar, aunque tu voz tiemble. Si fuiste alguien que hirió, ahora podrías sentir una inclinación espontánea a proteger, a cuidar, a sanar.
Estos movimientos no son caprichosos, son parte del flujo kármico que se reorganiza constantemente en busca de armonía, de evolución y de conciencia. El karma no es una cadena, es una brújula. Y cuando lo miras desde los registros, deja de ser un peso y se convierte en dirección. Otro componente profundo del mapa akáshico son los llamados contratos del alma. Se trata de acuerdos que tu conciencia hizo antes de encarnar, pactos vibratorios que establecen ciertos encuentros, desafíos o situaciones que funcionan como catalizadores evolutivos. Esos contratos no son sentencias, ni son firmados por obligación, sino desde una sabiduría profunda que conoce lo que necesitas experimentar para expandirte. Ese padre severo, esa pareja que te hizo tocar fondo, ese maestro que apareció justo cuando estabas por rendirte, pueden ser parte de esos acuerdos. A veces el alma se alía con otras almas para jugar papeles difíciles, no por castigo, sino por amor, por colaboración cósmica. Desde el punto de vista humano, estas experiencias pueden parecer dolorosas, injustas o incluso crueles. Pero cuando las miras desde el plano del alma, descubres que, aunque dolieron, también te abrieron. Te quebraron, sí, pero en esa fractura se filtró la luz de lo que aún no habías visto. Acceder a los registros y contemplar esos contratos no significa justificar el daño ni minimizar el sufrimiento. Significa entender el propósito detrás de lo vivido. No se trata de rendirse al dolor, sino de elevarlo. De reconocer que incluso en tus tropiezos más oscuros, tu alma estaba intentando recordarte algo que habías olvidado. Y cuando ese recuerdo se activa, cuando ves la conexión entre tus heridas y tu despertar, entre tus desafíos y tu evolución, recuperas el poder. Dejas de preguntarte por qué te pasó y empiezas a preguntarte qué te enseñó. Esa sola pregunta cambia la frecuencia de tu historia. El mapa akáshico también guarda tus dones, tus talentos, tus potenciales no expresados, porque no solo viajamos con nuestras heridas, también traemos sabiduría acumulada, habilidades desarrolladas, pasiones latentes que no surgieron de la nada. Hay personas que sienten desde niños un llamado a la música, al arte, a la medicina, a la enseñanza o al servicio. Muchos de esos impulsos no se originan en esta vida, sino que son continuaciones de recorridos antiguos que la conciencia elige retomar y profundizar. Recordarlos no solo te conecta con tu identidad esencial, sino que disuelve la comparación. Porque cuando comprendes que cada alma tiene un diseño único, que cada uno vino a explorar un aspecto diferente de la totalidad, desaparece la necesidad de medir tu camino con la vara de otro. Desde esta perspectiva, los fracasos dejan de ser errores, se convierten en asignaciones sagradas. Las relaciones fallidas se transforman en espejos reveladores. Los ciclos que antes parecían maldiciones se revelan como lecciones no completadas. Y lo más hermoso es que, aunque el pasado influye, no te encierra. El mapa del alma es dinámico. No estás atrapado en él. Estás dialogando con él. Cada elección consciente que haces modifica el diseño. Cada vez que eliges desde la verdad y no desde la repetición, cada vez que rompes un patrón que habías naturalizado, estás reescribiendo tu destino. Porque el alma no te impone un camino fijo, te ofrece posibilidades, y tú, con tu libre albedrío, las activas o las transformas. El acceso a este nivel de comprensión no requiere perfección, solo requiere presencia. Porque mientras sigas actuando desde la inconsciencia, los mismos escenarios seguirán presentándose, cambiando de forma pero no de fondo. Sin embargo, cuando comienzas a observar tu vida con ojos akáshicos, todo se reorganiza. Ya no huyes de los conflictos, los usas como portales. Ya no niegas tu historia, la abrazas como campo fértil para tu despertar.
Y en ese movimiento, en esa honestidad, en esa voluntad de mirar sin miedo, los registros se abren. No como una revelación mística aislada, sino como una transformación cotidiana, tangible, vivida en cada conversación, en cada elección, en cada nuevo límite que decides establecer. Porque recordar tu mapa no es un acto místico, es un acto práctico. Te cambia por dentro y por fuera. Te ayuda a elegir mejor, a soltar más rápido, a confiar más profundo. Te recuerda que nada fue en vano, que incluso aquello que parecía caos tenía un ritmo oculto, una dirección precisa, un aprendizaje necesario. Y cuando ese reconocimiento se vuelve parte de tu conciencia diaria, dejas de esperar que algo externo te salve. Empiezas a caminar como alguien que ya se encontró, que ya se eligió, que ya se escuchó. Y desde ese lugar, lo que viene no es destino, es creación. Cuando una persona recuerda quién es, verdaderamente lo recuerda, no solo cambia su vida, cambia la frecuencia con la que camina, respira, ama y crea. Ese cambio, aunque invisible al principio, no se queda limitado a su esfera personal. Vibra, se expande, alcanza a otros como una onda silenciosa que atraviesa corazones dormidos. Porque la memoria del alma no es un tesoro privado. Es una llave colectiva, y cada vez que un individuo se atreve a volver a sí mismo, sin máscaras ni moldes, está abriendo una puerta para que otros también lo hagan. Lo que comienza como una búsqueda íntima termina, inevitablemente, convirtiéndose en una revolución silenciosa, en un despertar compartido que trastoca las estructuras más profundas de la humanidad. Los registros akáshicos, al revelar el propósito individual, también revelan la interconexión de todas las almas. No existe un despertar aislado, como tampoco existe un dolor que solo nos pertenezca. Las heridas que cargamos suelen ser ecos de heridas ancestrales, culturales, generacionales. Al recordar y sanar nuestros propios patrones kármicos, no estamos solo liberando nuestro camino, estamos liberando líneas enteras de energía detenida. Cuando eliges cortar con una cadena de miedo, de sometimiento, de autoabandono, estás desatando nudos que tal vez se tejieron muchas generaciones antes de ti. Esa es la dimensión más profunda de esta labor, comprender que tu despertar no es un lujo espiritual, sino una ofrenda a la conciencia colectiva. Vivimos en una civilización estructurada sobre la fragmentación. Se nos enseñó a competir, a compararnos, a desconfiar del otro. Se nos programó para creer que estamos separados, que lo que hacemos en nuestra intimidad no tiene efecto más allá de nuestra piel. Pero eso es una ilusión sostenida por sistemas que necesitan individuos desconectados para poder operar. Los registros cuentan otra historia. Una historia en la que cada alma está enlazada a otras a través de un campo invisible, donde toda acción genera una resonancia, donde cada decisión, cada palabra, cada pensamiento tiene un impacto más allá de lo visible. Lo que eliges sanar hoy en ti, lo sanas también en tus hijos, en tus padres, en tus ancestros y en los que vendrán. No por misticismo, sino por resonancia. Esa comprensión transforma radicalmente la manera en que vivimos. Ya no buscamos validación en estructuras ajenas. Ya no obedecemos modelos que no respetan nuestra verdad interna. Ya no necesitamos adaptarnos a ritmos que nos enferman. Una persona que ha accedido a sus registros y ha recordado su propósito no se mueve desde la necesidad, sino desde la certeza. Y esa certeza, aunque tranquila, es profundamente disruptiva. Porque quien camina en coherencia no se deja comprar, no se deja manipular, no se deja reducir, ya no mide su valor por logros externos, ni su éxito por aclamación social, mide su avance por su grado de alineación, y en esa alineación descubre una paz que no necesita justificación.
A medida que más seres humanos comienzan a despertar a esta verdad, el viejo paradigma empieza a resquebrajarse. No se trata de destruirlo con violencia, sino de dejar de alimentarlo. No con gritos, sino con ausencia, porque lo que pierde atención pierde poder. Y así, imperceptiblemente al principio, los modelos de familia, de educación, de trabajo, de salud, comienzan a mutar. Padres que crían a sus hijos con conciencia de su alma, no con miedo a la desobediencia. Maestros que enseñan desde la inspiración, no desde la repetición. Artistas que crean desde el alma, no desde el mercado. Líderes que ya no buscan seguidores, sino seres autónomos que se reconozcan a sí mismos. Esta es la verdadera revolución, un cambio de frecuencia, no de ideología. Un recordar colectivo que empieza en lo profundo y que se manifiesta poco a poco en lo visible. Este proceso no está limitado a una élite espiritual. Está ocurriendo en todas partes. Personas comunes que sienten un vacío que ya no pueden ignorar, que comienzan a cuestionar la historia oficial, que se atreven a renunciar a lo que ya no vibra, que deciden dejar atrás relaciones, trabajos, hábitos, ideas heredadas. No porque alguien se los haya dicho, sino porque su alma lo susurra cada vez más fuerte. A veces ese susurro comienza con una enfermedad, con una pérdida, con una crisis existencial. Pero si se escucha con atención, revela un camino. El camino de regreso a casa. No una casa física, sino un estado de conciencia donde todo lo olvidado se empieza a reorganizar. Ese regreso no se da en un instante. No es una iluminación repentina que borra todo el pasado. Es un recorrido, y como todo viaje, implica momentos de duda, de incomodidad, de soledad, pero también implica encuentros sagrados, sincronías perfectas, revelaciones profundas que te recuerdan que no estás solo. Porque cada vez que una persona cruza el umbral del olvido y se alinea con su verdad, el campo colectivo lo percibe, y esa vibración llama a otras. Como un fuego que se extiende sin necesidad de arder, el despertar de uno despierta a muchos. Y cuando esos muchos empiezan a vivir desde la autenticidad, desde la sensibilidad, desde la conexión interior, el sistema entero comienza a cambiar, no con estruendo, sino con propósito. La humanidad está atravesando una mutación silenciosa, no una extinción, sino una metamorfosis, y los registros akáshicos son una herramienta clave en este proceso, no porque contengan respuestas absolutas, sino porque nos devuelven la soberanía de formular nuestras propias preguntas. Nos recuerdan que la verdad no está afuera, sino codificada en nuestro campo vibratorio, que cada uno de nosotros es un fragmento del alma del mundo y que al sanar nuestra parte colaboramos con el todo. La espiritualidad, desde esta perspectiva, ya no es un camino individualista, sino una red viva de memoria que se activa en colectivo, que se transmite no por imposición, sino por frecuencia. Imagina un mundo donde los niños crezcan sabiendo que son almas con historia, donde las decisiones se tomen no por miedo, sino por conciencia, donde el éxito se mida por la autenticidad, no por el rendimiento, donde el dolor no se reprima, sino que se escuche como una guía. Ese mundo no es una utopía futura, es una posibilidad latente que se activa con cada acto de memoria. Porque cuando un ser recuerda quién es y actúa desde ahí, su sola existencia reordena el campo. Deja de consumir lo que no necesita, deja de pertenecer a lo que no lo honra, deja de fingir. Y esa decisión, aunque invisible para muchos, es profundamente subversiva. Ese es el poder del recordar, de volvernos a nuestra fuente, no como una idea romántica, sino como una experiencia encarnada. Caminar por el mundo sin esperar que te digan quién eres, sin pedir permiso para hacerlo.
entender que el propósito no se busca, se recuerda, y que recordar no es mirar atrás, sino mirar hacia adentro. En ese gesto se concentra todo, porque cuando una masa crítica de seres humanos se reconozca como portadores de un plan álmico, el tejido del mundo cambiará, no por imposición, sino por vibración, no por reforma, sino por resonancia. Este viaje no termina. Recordar es un estado, no un destino. Y cuanto más lo practiques, más notarás cómo tu percepción se afina, cómo tus relaciones se vuelven más verdaderas, cómo tus decisiones dejan de nacer del miedo y comienzan a nacer del alma. Entonces mirarás el mundo y sabrás que algo profundo está ocurriendo, que lo que antes se llamaba caos es, en realidad, una etapa del parto, que lo viejo se cae no porque fracasa, sino porque ya no es necesario, y que en medio de todo hay un nuevo relato naciendo, no escrito por las instituciones, ni por los gurús, ni por los algoritmos, un relato escrito por nosotros, por las almas que decidieron recordar y caminar juntas, no hacia una salvación, sino hacia una verdad compartida. Si esta información resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió tocado, quizá no sea casualidad, sino un fragmento de tu alma respondiendo al llamado del recuerdo. Te invito a dejar en los comentarios lo que has sentido, lo que has recordado, o simplemente aquello que aún te inquieta. Este espacio está hecho para almas que despiertan y desean caminar juntas. Suscríbete al canal si sientes que este es tu lugar para seguir explorando temas que nos devuelven a lo esencial. Y no olvides ver el siguiente video, donde seguiremos viajando hacia lo invisible, reconociendo que el verdadero conocimiento no se aprende, se recuerda.